Hola a todos y bienvenidos a un especial de Halloween/Día de Muertos, donde voy a estar compartiendo con ustedes algunas historias que me han enviado que parecen de terror y sobre todo de las cuales podremos aprender mucho. Así que quédense a verlo. Ok, antes que nada, quiero decir que recibí un comentario de mi video, no fue mi video pasado, fue en un video viejito donde hablé de malas experiencias que tuve con algunos estudiantes y una chica me dijo, Liz, apenas voy a empezar a dar clases o me estoy como que animando, pero me da miedo al escuchar estas historias. Y la verdad, yo le respondí, dije, no, que esto no te pare, porque realmente es un porcentaje chiquitito. Y no todos los profesores han experimentado, pues, como experiencias tan malas, ¿sí me explico? O sea, yo de estos 6 años que ya voy a hacer en enero dando clases, podría contarlo con mis manos. Tal vez como 5 estudiantes de todos los que he tenido en estos 6 años han sido pues no tan positivas, pero tampoco como para que renuncie a mi trabajo y deje algo que me encanta hacer, ¿saben? Así que no se desanimen, esto es lo mínimo y lo mejor es ir escuchando este tipo de experiencias o experiencias de otros profesores para que nosotros podamos identificar a tiempo, ok, esto es una red flag, esto está como que mal, curioso, para mejor estar informados y poner un límite o saber qué hacer en ciertas situaciones, pero que esto no te detenga. Ok, vamos a empezar con la primera historia. Pueden enviarme sus historias a este correo que está por aquí, porque a veces por mensajes directos no estoy tan al pendiente. Y recuerden que todo se va a quedar en anonimato, así que no tienen que preocuparse por eso. Así que ya, vamos a empezar con la primera historia. Como te conté en mensajes directos de Instagram, di unas cuantas clases a un estudiante del estado de Maryland, en Estados Unidos, con un propósito muy claro: aprender español por fines específicos y aprovecharlo como una oportunidad de crecimiento laboral en su empleo. Las cosas ocurrieron de esta manera. Él reservó una clase en mi enlace anclado en mi perfil de Instagram. Era el primer estudiante que me contactaba por esta plataforma. Como es de esperar, el regocijo no cabía dentro de mí. Decidí mandarle un correo de agradecimiento y hacerle un par de preguntas. Contestó a todas mis preguntas, pero lo primero que me pidió fue: quiero mi clase en Google Meets. Por mi parte le dije, por supuesto, no hay inconveniente. El verdadero problema comenzó en la clase de prueba. En cuanto se activó la pantalla, vi a un hombre completamente desnudo, caminando de un lado a otro como si estuviera vigilando algo. Te confieso desde ahora, me sentí incómoda, ansiosa y con un terrible deseo de terminar la llamada, pero me obligué a sobreponerme y continuar la clase. ¡Wow! ¡Wow! Dios santísimo. Yo veo eso y les juro que no, o sea, no sé, ¿cómo reaccionarían ustedes? Coméntenlo aquí. Yo estaría como, o sea, ¿es en serio? Le tomaría screenshots como capturas de pantalla, incluso tal vez agarraría mi teléfono y lo empezaría a grabar para tener como evidencia más clara. Pero wow, qué increíble que pudiste sobreponerte a eso. Yo no lo sé, Rick. En la segunda clase insistió con lo mismo. Inventó un mar de excusas hasta que se vio obligado a ponerse una camiseta, aunque seguía desnudo del torso hacia abajo. No puedo creerlo, no lo puedo creer. Dios, cuando se movía más de la cuenta, se le veía su miembro masculino. A veces pienso que lo hacía de mala intención. Por el amor de Dios, qué horror, chicos. No puede ser. Si ven eso en ese momento, mira, yo entiendo, porque era como su primera clase. Obviamente esa, bueno, sobre todo que la contactan de manera independiente. O sea, pero no, chicos, no hagan eso. No puede ser, ¿no? ¿Cómo creen? Pero ocurrió un milagro. La clase se interrumpió de la nada. Perdí la conexión con él y en ese preciso instante me sentí aliviada. Tomé la decisión de no darle más clases. Para mi buena fortuna desapareció. Hasta principios de año, cuando me escribió de nuevo, le expliqué mi situación y decidí no continuar con él. Espero que esta experiencia pueda ser de ayuda.
Dios santo. No, chicos, no, no, no. Si eso les pasa, lo primero que tienen que hacer es literalmente tomar fotos, agarrar su teléfono si es necesario y grabarlo y bye. O sea, si es que están en alguna plataforma, reportarlo y si es de manera independiente, bloquearlo por todas partes. O sea, qué falta de respeto hacia ustedes, ¿saben? Y yo entiendo, ¿no? Porque fue como su primera clase y esa emoción de que, ay, es mi primera clase y todo, pero no, chicos, hay cosas que a veces sí dejamos pasar, que son como, pues, algunas faltas de respeto, que, pues, por cualquier cosa podríamos justificar, que no deberíamos, pero ya esto, creo que esto sí ya sobrepasa los niveles y definitivamente los límites, y definitivamente esto sí es una historia de terror en las clases L. Voy a continuar el video con estas luces porque ya está oscureciendo y creo que queda perfecto con la temática de este video. Ok, para la siguiente historia, no está muy bien acomodada. Literalmente lo estoy poniendo como ustedes me lo pusieron para que yo no vaya a cambiar algo. Así que va a sonar no tan, ¿cómo decirlo? Como redactada, tal vez como historia. Así que vamos a leerlo. Dice, algunas cosas que decía aquel estudiante o hacía durante las clases es que se autolesionó durante la clase, golpeaba la pared, gritaba, eso no tiene sentido, criticaba negativamente, es muy raro, el español es raro, tu lenguaje es raro. Le dije que sí para darle el avión y continuar la clase y respondió, dijiste que sí, dijiste que el español es raro, entonces odias tu propio lenguaje. Al inicio me preguntó por mí y eso es normal, entonces pues de mí es que vivo con mi gatito, en mi casa, de donde soy y así, pero le dije la verdad que estoy soltera y a las siguientes clases me decía, pero tú no tienes novio, cuando hacía ejemplos con they. Ok, bueno, esta chica me mandó audios, o sea, de todo lo que él le hacía. O sea, esto es como un resumen, chicos, pero yo escuché literal muchas cosas y él ya era mayor de edad, ¿eh? O sea, yo cuando al principio escuché esto, yo pensé que tenía pues no sé, adolescente inmaduro que no tiene límites en su casa y que no respeta la autoridad, pero no, él creo que ya tenía más de 20 años, tenía como, no sé, 23, 25, no lo sé, pero más de 18 sí, definitivamente. En una clase solo habló prácticamente, ¿qué? Él solo. Cuando se enteró de que yo iba a Kung Fu, me sentí mal porque no di la clase, pero era difícil de interrumpir. Yo cada clase la alargaba de 50 minutos a 1 hora y media o 2 porque él tenía muchas preguntas que ni al caso. Algunas personales que yo por ser amigable se las respondía. O sea, ella alargaba sus clases o sea, de 50 minutos que era la clase a 1 hora y media o 2. Wow, 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 wow. No, chicos, aquí sí hay que poner un límite. ¿Cómo crees? Bueno, o sea, sí entiendo que a veces en una clase te puedes pasar poquito porque, o sea, estás resolviendo una pregunta o algo, pero ya media hora más o 2 horas, no. Decía cosas que ni se le entendían a propósito. Entonces yo preguntaba, ¿cómo? Varias veces y él decía que yo no sabía el suficiente inglés y que ni él tampoco. O sea, que no le entendía él tampoco. Ok. Gritaba como 5 veces o más. Dice Trump que todos los mexicanos son narcos. Yo me decía que no es verdad y él respondía sí, pero dice Trump que todos los mexicanos son narcos. Como 6 veces. Al final dijo, estoy bromeando y su cara estaba toda seria. ¡Qué horror! ¡Qué aguante! ¡Qué aguante! No manchen. No, 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 no. Quiso saber el precio de mi micrófono y lo checó en tiempo de clase. Luego lo comparó en GBR, no sé qué es eso, o como se llame la divisa londinense. Ah, ok. Y dijo, tu divisa is so small. Oh, sí, it's so small. Como un minuto de corrido, como si fuera tan difícil de creer. También dijo que su idioma natal es el filipino, pero que no lo habla prácticamente, que toda su familia hablaba en inglés ahí, excepto a veces su abuela, que a veces decía qué horror, y eso, qué horror, lo gritaba en la clase sin motivo alguno. Un día me preguntó si había limpiado el piso y le dije que no.
Me dijo que la clase pasada se veía desordenado y ni al caso. Le dije, pues no, yo no limpié. Y se me quedó viendo como, entonces, ¿quién limpió? Me puse un pantalón y una blusa suéter para estar a gusto pensando en mí y en clases me dijo que me había puesto esa ropa solo para impresionarlo. Ok, como que aquí me está contando diferentes cosas, no todas están conectadas, ok, no todo fue en la misma clase. Ni al caso. Quiso que subiera mi cámara con la excusa de que se veía cortado la parte de arriba. Y la verdad es que no. Le envié captura de pantalla para que viera que mi pantalla mostraba todo bien. En varias clases me gritó, pero tú no tienes novio, tú estás soltera, vives sola, nadie más vive contigo. Decía, gritaba, que México era bonito, pero que tenía un gran problema, los narcos, y que entonces Londres podría ser mejor, aunque también se quejaba de Londres. Me decía, ven a Londres o a España, todo sería mejor si solo hablaras inglés. No quiso tomar notas en clase, no tenía interés de aprender, solo de socializar. Me dijo que no tiene amigos más que su otra profesora de español de España y yo. Cambiaba los tonos de su voz a ardilla. Yo no. Me dijo, tú solo suenas dulce y mexicana. Le dije que sí y me dijo con cara de, porque es lo único que puedes ser. O sea, ¿qué onda? Como si ponerse filtros, él fuera qué. Ok, como que ponía filtros, chicos, de voz, como de ardilla. No me dijo bien a qué iba a España, fue muy difuso, pero salió con que en su árbol genealógico había españoles y que él tenía genes españoles. Por eso iría a España. Al inicio me enviaba preguntas muy básicas y tontitas a WhatsApp, solo como para que yo le pusiera atención. Luego se ponía en posturas muy cercanas de la cámara, como muy dominantes. Cuando yo le dije de la S de tú y la comparé con la serpiente en Kung Fu, se molestó. Cuando me porté más estricta y ya solo me apegaba a la hora, al final de la clase gritó, estoy horrible, como 3 veces. Hacía preguntas que solo eran para salir por la tangente. Se molestó cuando le dije que le preguntara a su otra maestra, que luego lo veíamos o que eso estaba fuera de la clase. Dijo que desde niño era propenso al peligro, algo así. A cada rato hablaba de la animación de su nombre. ¿Ok? También hacía una transición cuando cambiaba de pantalla y hablaba de eso. A cada rato hablaba de los filtros de fondo y de luz horribles para el de Google Meet y los comparaba con los de su programa que era mejor. Al finalizar la clase decía lo mismo, que esos filtros estaban muy bien, que podía cambiar luz, brillos y sombras y los cambiaba y así como 5 o 6 veces y yo por no ser grosera y cerrar la clase lo escuchaba hasta que entendía que tenía que ser más directa y enviar el saludo y salir. ¿Ok? Al inicio, en las siguientes clases, lo saludaba y él no me saludaba. Lo volví a saludar pensando que no me había escuchado y a veces ya me saludaba muy escuetamente o a veces decía que no me escuchaba y se pasaba un buen tiempo arreglando lo que su máquina tenía que no lo dejaba oír. Como fueron un par de clases así, yo sentía que estaba perdiendo tiempo de clase y se lo recuperé, pero a las siguientes le hablaba por WhatsApp y él como que se molestaba porque yo ya no quería perder el tiempo al inicio para acabar temprano. En una clase en la que según no había audio, le marqué y él rechazó la llamada y ya todo funcionaba mágicamente. A cada rato hablaba de que tenía muchas compus, perdón. Sus cámaras de alta calidad, que en el cuarto de al lado tenía un mejor micrófono, que si yo tenía otro mejor, que debía de tener una mejor cámara. Me preguntó qué otros idiomas hablaba y le respondí que portugués. Ese no cuenta, porque es como el español, otro, cuando él ni siquiera sabe filipino y ni tiene buena pronunciación en inglés. Cuando le corregía su pronunciación en español me decía, gritaba, es lo mismo, para mí no hay diferencia, es lo mismo. No quiso traducir quiero conocerme porque dijo que eso no tenía sentido y que nunca lo diría, que si yo lo decía en inglés todos pensarían que habrían perdido la cabeza. Quería saber de groserías que en español no lo son. Ok, Dios mío, chicos. Cuánta cosa. En una clase me preguntó que antes las clases eran de 1 hora y media y que ahora por qué salía antes, cuando eran así
fue porque yo sentía presión de enseñar y no lo lograba, porque él se distraía, pero después me cansé y me hice estricta en tiempo y en las dudas que le respondería. Y eso no le gustó. La verdad, como que me daba cosa decirle que era porque solo había pagado por 50 minutos. Entonces le dije que era porque tenía otra clase y me dijo, ah, ya estás teniendo más clases, como si él hubiera sido el único. La verdad, qué hueva de güey. Ya viéndolo en retrospectiva, él no quería aprender a pesar de irse a vivir a España y buscar sus genes. Solo con quien pasar el tiempo. Lo soporté porque lo veía como un muchacho nerd, engreído, que se siente más solo por su carrera de compu y por tener muchos aparatos y ser muy tecnológico. Y lo visualicé como un adolescente mimado. No sé su edad, pero para mí sí es más joven que yo, y lo aguanté porque no había tenido muchos jóvenes, pero sabía que eran difíciles, por lo que había escuchado de otros profes. No me consta que lo sea. Normalicé su comportamiento hasta que ya de plano, por mucho que intenté ser perfecta en la clase y adaptarme a su ritmo de aprendizaje, porque creí que su mamá me pediría cuentas de su avance, pero cuando me comuniqué con ella para lo del pago, no funcionó su WhatsApp, que según se había roto. Me dijo que lo que yo le quisiera decir ya se lo dijera a él y según él la estaba haciendo de intermediario. También me dio su correo y le envié un correo, pero nunca me respondió. Sí, el chico era mayor de edad. Eso también era lo que me confundía porque yo le decía a ella, pero ¿cómo? ¿Hablas con tu mamá? Pero, o sea, el chico ya tenía más de 20, menos de 25. Y bueno, pues fue un estudiante abusivo completamente. Hasta me cansé de leer todo lo que hizo y créanme que me contó más cosas por audios, pero la verdad es que aquí es algo muy importante. Este estudiante, ella lo tenía de manera independiente. Y algo que tenemos que hacer sí o sí cuando tenemos este tipo de estudiantes es después de la primera clase mandarle el contrato de las políticas de reagendar, para cambiar, cancelar, todo ese tipo de cosas. Es súper importante que las firme, que las lea, las firme, que esté de acuerdo y así ya después de eso podría comprar un paquete de clases contigo, porque si no, entonces te agarran la medida y mientras más buena onda seas, no todos, pero algunos estudiantes como este, por ejemplo, pues más abusan de ti. Entonces es importante también seguir tu intuición. Tengo otra chica que me mandó mensaje una vez también apenas y me dijo, ok, yo también estudio idiomas y también soy profesora y me he dado cuenta que la mayoría, no todos, pero la mayoría de mis estudiantes asiáticos son un poquito introvertidos o a lo mejor no tan comunicativos y cálidos como a lo mejor nosotros podríamos ser. Así que sí es importante diferenciar entre un estudiante o, bueno, en este caso estudiante, que sea como introvertido y culturalmente un poco más retraído y estricto a una persona que se está pasando de mala onda. Y que no te dé miedo poner tus límites, sobre todo cuando estás de manera independiente, porque es tu negocio, son tus reglas. Entonces hay que tener eso en cuenta y no permitir que abusen de nuestro trabajo. Como les comentaba al inicio de este video, no quiero que se desmotiven porque esto realmente es un porcentaje muy chiquito y es precisamente por eso que quiero terminar este video de manera positiva con una historia muy linda que ustedes también me mandaron y vamos a empezar, bueno, más bien terminar con esta historia. Dice, querida Liz, quiero comenzar esta experiencia con un agradecimiento por abrir este espacio para que podamos compartir nuestras historias como profesores de L y reflexionar sobre el impacto que los estudiantes tienen en nuestras vidas, así como nosotros impactamos de alguna manera en las suyas. Muchísimas gracias, de verdad, y yo me siento la más afortunada de que ustedes también tengan la confianza, no solamente de enviarme sus historias, tomarse el tiempo para enviarme un correo, un mensaje, sino por tenerme la confianza y de verdad en lo que yo pueda ayudarles, lo haré y se los agradezco muchísimo y me da mucho gusto que pues que entre todos también en los comentarios vamos ayudándonos y compartiendo pues herramientas o consejos. Así que bueno, continuamos. Quisiera empezar con una anécdota positiva sobre uno de mis estudiantes más recurrentes. Él es de Carolina del Norte.
dueño de una granja, y posee unos valores espirituales que me han impresionado profundamente. En cierta medida me recordaron a mi mamá en relación con la fe y me han llevado a replantearme la mía propia. Te confieso que todavía hoy sigo cuestionándome muchas cosas. Es una persona tan espiritual y creyente del altruismo que decidió venir a mi país a hacer un voluntariado en la provincia de Colón, en Panamá, trabajando en un orfanato. Te confieso que, pese a ser panameña, desconocía que existiera un orfanato allí, ya que la mayoría se encuentra en la ciudad de Panamá. Por supuesto que este orfanato es completamente distinto a cualquier otro en el país. Los niños tienen algún tipo de discapacidad, enfermedad autoinmune o deficiencia en sus organismos. Pero pese a todo, él me contaba que sonreían, vivían al máximo y no se quejaban de nada. Siempre se tomaba el tiempo para agendar 4 clases si podía, para ayudarme a seguir creciendo dentro de la plataforma, incluso estando en mi país, en otra provincia. Nunca olvidaré esas lindas historias que me contaba en clase de los niños, como eran tan felices con tan poco. A pesar de estar agotado después de un largo día de trabajo, se tomaba su espacio para dar sus clases conmigo. Y son momentos que ya no volverán, pero siempre me sacan una sonrisa cuando me acuerdo de eso. Qué bonita historia. Estoy muy contenta que en este tiempo que he estado trabajando como profesora L he conocido gente muy linda, muy noble. Como la última historia, también conozco una persona varias personas que tienen una fundación también. Ellos empezaron en California y tienen una fundación en el norte, en la frontera, con un orfanato también, aunque su enfoque es un poquito más religioso, pero al final de cuentas ellos se vienen a construir casas. También en Oaxaca han ido a construir casas otra estudiante. O sea, personas que son realmente muy lindos y muy altruistas. Me vuela la mente, la cabeza, conocer diferentes perspectivas, diferentes maneras de ver la vida, que a veces tú piensas que todo lo que existe es lo que tú ves aquí y eso es todo, pero hay mucho más afuera y hay personas que tienen visiones increíbles y siempre trato de tomar lo mejor de cada persona y cada experiencia, así que yo estoy también muy, muy contenta y agradecida. Una cosa más por agradecer de este trabajo, conocer este tipo de personas. Y también tengo yo varias historias personales que desde que hice el video anterior, eso fue hace muchos años, he conocido y tenido más experiencias, la verdad, muchísimas más positivas y de estudiantes altruistas, no solamente en general en su vida, sino también conmigo, que me recuerdo un estudiante que cuando se enteró que yo era madre soltera, me dijo, "Ah, eres madre soltera", y te juro, empezó a agendar muchísimas clases porque su mamá también era madre soltera y pues yo creo que sabe lo difícil que puede llegar a ser y me mandó, literal, agendó muchísimas clases conmigo y me dijo, por favor, quédatelas. Es mi agradecimiento hacia ti y mi admiración porque lo que estás haciendo no es tan fácil. Y yo así como de, "Oh, gracias", pero yo les dije, no, ¿cómo crees? Yo le dije, no, no, no te preocupes, pero sí, y de esos ejemplos tengo muchos, y yo en ningún momento me justifiqué ni nada, digo, ¿cómo se dice? Me victimicé ni nada, solamente en unos como que salió la plática y dije, sí, sí, yo tengo una hija, sí, soy madre soltera, y ya, o sea, no dije nada más y él hizo todo eso y yo estoy muy, muy agradecida, sí, y muchas personas que han sido muy, muy, muy amables y muy lindas. Así que sí, estoy muy agradecida con este trabajo. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Si tú tienes algunas experiencias negativas o positivas que quieras compartir con nosotros, por favor escríbelo aquí en los comentarios que voy a estar yo feliz de leerlas y creo que entre todos también porque pues somos una comunidad y qué padre que podamos compartir esas experiencias y aprender también de todos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.